Buenos días a todos. Mi nombre es Javier Uruñuela y soy el director general para España, Italia y Portugal del Grupo ERO. El Grupo ERO es una compañía de gran consumo de alimentación que, pues que tiene varias categorías en su portfolio. La más importante de ellas, sobre todo en España, es la de alimentación infantil, aunque también tenemos otras donde somos líderes de mercado, como mermeladas, confituras, y otra serie de categorías menores de nuestro portfolio. Quería agradecer en primer lugar al Grupo San Telmo el darnos esta oportunidad de compartir experiencias, puntos de vista y maneras de hacer en unos tiempos que son convulsos y que, que son también ciertamente tristes, ¿verdad? Sobre todo pensando en tantas víctimas que esta pandemia se ha llevado por delante y, digamos, las desgracias familiar y de sus cercanos que todo esto ha podido ocurrir. En primer lugar, nuestro recuerdo para todos ellos. Como grupo empresarial o como managers, sí es verdad que estos tiempos tienen también una parte, digamos, de desafío y una parte de entrada en lo desconocido que en cierta manera nos refuerza y nos hace protagonistas indiscutibles de todos los cambios que se van a producir sí o sí en el próximo futuro en nuestros distintos sectores. De inicio es verdad que nos metemos en un territorio desconocido, pero seguramente esta pandemia es un fiel reflejo de los tiempos en que vivimos, ¿verdad? Esta inmediatez, este cambio continuo, esto de coger el móvil y tener, digamos, la información o la respuesta a mi duda de una manera inmediata, esta manera de hacer a la que nos estamos acostumbrando todos, no ha sido ajena a esta situación que nos rodea en este momento. De hecho, si nos recordamos cuáles eran nuestras discusiones y nuestras, principales labores de hace 4 semanas, son muy distintas de lo que estamos ahora planificando y discutiendo con nuestros equipos de cara a futuro en estos días. Es algo que está cambiando semana a semana y que, nos hace trabajar con incertidumbre, con ambigüedad, en un territorio sobre el que hemos de navegar en la mejor manera posible. Nosotros del Grupo ERO, básicamente, y en este caso yo particularmente creo que hemos vivido o estamos viviendo hasta ahora, teniendo en cuenta todos los cambios de los que todavía tendremos que afrontar, 3 etapas claras, ¿no? Una primera de reacción, que todos hemos ya pasado y que casi ya nos es antigua. Una de análisis de cómo esta situación hasta ahora ha cambiado tanto el escenario macroeconómico como el de comportamiento de consumidor de los consumidores que cada uno tenemos en nuestros segmentos de gran consumo en los que nos movemos. Y finalmente hay una tercera etapa en la que todos estamos trabajando ahora de, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo afrontar la situación que nos viene y el nuevo marco, sobre todo en términos macroeconómicos? En la primera, no voy a invertir mucho porque casi es pasado. Yo creo que desde el Grupo ERO tuvimos la suerte de sobrereaccionar y eso nos ha venido muy bien. Yo creo que también nos ha favorecido el hecho de que al tener una filial en Italia, desde allí los compañeros italianos nos iban avisando de lo que iba a pasar, cuando aquí todavía éramos escépticos y casi mirábamos con media sonrisa cómo los italianos gestionaban esta situación. Nosotros sobrereaccionamos desde el primer momento, pusimos material, protocolos y todas las medidas que pudimos casi desde antes de la declaración del estado de alerta. Mascarillas, control de temperatura a la entrada de la fábrica, equipos de protección individual y incluso hicimos una actualización de los protocolos de crisis muy enfocados a esta situación en particular. Ello nos ha permitido salir muy con bien de esta primera fase de reacción, de manera que las prioridades que nos pusimos encima de la mesa se han cumplido casi al 100%, y que cuadran perfectamente con nuestros principios de responsabilidad corporativa en ese momento. La primera era
que no hubiera desabastecimiento, que la compañía siguiera funcionando para poder seguir abasteciendo los supermercados bueno, pues de productos que en este caso o en nuestro caso son de primera necesidad, son de alimentación y además bastante sensibles a ser de alimentación infantil. Siempre con una premisa fundamental, y era que la seguridad de nuestros trabajadores y nuestros colaboradores fuera la primera prioridad o prioridad sine qua non para que esta viabilidad tuviera sentido. Y bueno, así se hizo, ¿eh? Entonces, como os he dicho, con las medidas que he enumerado anteriormente. Finalmente, en esta primera fase de reacción, también la sociedad empezó a moverse, digamos, en cierta manera, reclamando ayuda de nuestra parte y de muchas empresas. En este sentido, bueno, pues también hemos donado más de 40 toneladas de alimentos, porque desde el minuto 1 organizaciones como Banco de Alimentos, Cruz Roja, ha tenido su agenda saturada. O sea, ha habido gente que ha tenido necesidad desde el minuto 1 de esta crisis, y ahí también hemos estado nosotros como organización, como no podía ser de otra manera. Pero la fase 2 y la 3 seguramente son las más interesantes, más que nada por la novedad y por la inmediatez que suponen, ¿no? Lo que se ha visto en esta crisis, al menos en nuestros mercados, es que el comportamiento del consumidor ha ido cambiando. Ha ido cambiando, no es que haya cambiado durante estas semanas de crisis, sino que incluso durante la crisis el comportamiento del consumidor ha ido cambiando semana a semana según era la situación. Y se observa, bueno, pues de unos mercados de alimentación que en España son bastante planos, porque digamos que el mercado de gran consumo básicamente lo mueve la población. Si la población no aumenta, pues más o menos los mercados de alimentación se mantienen más o menos estables. Lo que se vio es que, bueno, pues al principio de la crisis hubo una entrada en pánico de los consumidores, todo el mundo quería acaparar, y más allá de la anécdota del papel higiénico, hubo muchas categorías que vendieron cantidades ingentes muy superiores a lo que era normal, ¿no? Y estamos hablando del arroz, del azúcar, de todo aquello que el consumidor considera de primera necesidad. Y entre ello también estaba la alimentación infantil, con lo cual hubo un pico brutal las 2 primeras semanas de la crisis, donde vendimos básicamente el doble de lo que era normal, pero luego, igual que subió, bajó. La gente, a medida que se fue mentalizando de que ya no había peligro de desabastecimiento, bueno, pues el pánico desapareció, y bueno, pues la caída de ventas también ha sido notable, con lo cual más o menos lo comido por lo servido en esta categoría. Lo que sí se observó es cómo este comportamiento del consumidor, cuando ya dejó de tener pánico, fue que, bueno, pues se acostumbró a la nueva normalidad, que es esta palabra tan de moda ahora. Y la nueva normalidad era que no podía salir, no tenía ocio, y lo que se ha visto es que hay categorías que han subido de una manera exponencial en las últimas semanas para suplir esa falta de ocio fuera del hogar que el consumidor ha tenido, ¿no? Hay categorías como alcohol, vino, cerveza, destilados, snacking, patatas fritas, almendras, encurtidos. Todo esto ha crecido de una manera muy notable. Con lo cual, comportamiento del consumidor muy variable, aunque ya, bueno, se puede ir, intuyendo por dónde van a ir los tiros. Evidentemente, otros segmentos de nuestro mercado, como el food service, se han caído de una manera a plomo, y bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es, digamos, recomponer la ecuación. Y de recomponer la ecuación va la tercera parte, que es ¿y ahora qué? Evidentemente, ni Ero ni nadie tiene, la fórmula mágica para responder a esta pregunta. Pero lo que sí es cierto es que lo que sí va a ser seguro es que vamos a tener que cambiar. Eso es así. Y para facilitar este cambio tendremos que actualizarnos de la mejor manera posible. Lo que sí tenemos bastante claro es que quedarnos como estamos o con los planes que teníamos es una opción que no es válida, ¿eh? Y luego, una vez teniendo claro que va a haber cambios, que nos va a cambiar el paradigma y que vamos a tener que adaptarnos a lo nuevo, es cierto que, bueno, pues que habrá que hacer escenarios, porque evidentemente no va a ser lo mismo un escenario de bajada repentina como lo que hemos tenido y subida luego, aunque no sea de una manera muy rápida, pero sí estable y consistente, que caer en barrena como vamos a caer o como estamos cayendo en términos macroeconómicos, y que luego no tengamos los mecanismos
digamos, adecuados para que la aceleración de salida no sea la misma. En este segundo escenario es una situación, digamos, más seria, y en cualquier caso todas las empresas pues tendremos que adecuarnos a cada uno de ellos y entender las palancas que se han de tocar para uno y para otro. En cualquier caso, desde el punto de vista del escenario A, que sería el de una recuperación, digamos, o si no inmediata, sostenido durante el año 21, seguramente una buena opción es tratar el ejercicio 2021 como un solo ejercicio, de manera que, bueno, pues que se puedan tomar las decisiones y el medio plazo de la compañía de una manera más consistente, teniendo en cuenta que, bueno, pues que se está teniendo una disrupción y seguramente luego una recuperación, bueno, pues un tanto atípica debido a las circunstancias que tenemos. Y bueno, también hay términos que dentro, si nos situamos en este escenario A, que será, bueno, pues desafiante y a la vez, bueno, pues muy, digamos, desde un punto de vista de consumidor, pues muy gratificante de ver y de entender a la hora de dar sus soluciones, ¿no? Porque yo creo que también, a diferencia de la crisis que hubo hace 10 años, donde, bueno, se entró en crisis y se sabía, dado que era una crisis profundamente económica, se sabía que era una situación en la que se iba a estar durante un largo tiempo, entonces el comportamiento del consumidor, una vez se llegó ahí, pues se estancó y cogió ciertos modos que, bueno, se establecieron o se situaron durante mucho tiempo, pues mayor tendencia a productos baratos, incremento de la PLV, incremento de las promociones, lucha de márgenes, todo esto que es también previsible en estos tiempos. Sí es verdad que al ser una crisis que bien manejada puede ser de más corto plazo, va a presentar ese desafío desde el punto de vista del consumidor, de donde vamos a tener seguramente una bipolaridad, ¿no? Una bipolaridad en el que va a haber un cambio general para todos los consumidores de mayor consumo en casa, menor consumo fuera del hogar, pero luego con dos polos, como digo, unos de gente que afortunadamente para ellos van a seguir teniendo unos ingresos, una renta apreciable, con lo cual seguramente esta tendencia de mayor consumo en casa, pero también de temas de ocio, de mayor producto de valor añadido para pasar sus momentos de relajamiento que no pueden hacer fuera del hogar, va a dar cabida a muchas categorías, sobre todo en gran consumo, que hoy no tienen esa importancia o ese rol, mientras que el otro polo va a ser, pues, de mucha gente que lo va a pasar mal y que va a tener menos renta y que va a estar mucho, digamos, en los parámetros de la anterior crisis, de ir a productos más baratos, de ir a marca privada, en fin, una situación que en cualquier caso va a ser desafiante, una situación que no va a ser fácil y una situación en la que sí o sí, bueno, nosotros como responsables, como gerentes de nuestras empresas, vamos a tener que dar respuestas sabiendo que va a haber cambios, sabiendo que nos vamos a tener que adaptar a ellos de una manera rápida y seguramente, bueno, pues incluso impulsando esos cambios como manera de dar la mejor solución para la situación que nos viene. Nada más, un abrazo muy fuerte a todos, de esta salimos seguro y lo que, bueno, pues a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar en el futuro desde el Grupo ERO. Un abrazo.